Y pido un fuerte aplauso para él y le doy la palabra a la vez para que él nos entregue esta palabra que Dios le dio para nosotros hoy. Amén. Muchísimas gracias. Yo no soy el doctor Eduardo, solamente quiero, ¿verdad? Soy su representante, algo así. Una gran bendición conocer al doctor Eduardo Ayala Serrano, quien es escritor, lleva 26 libros escritos y su última publicación es la Biblia Diacrónica Hebraica, que gracias a Dios está teniendo mucha aceptación y está siendo una herramienta poderosa para que los pastores se puedan equipar y enseñar la verdad de una manera correcta. Nos damos cuenta hoy en día que hay mucha escasez, mucha necesidad de la enseñanza de la palabra, que nos hemos desviado de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, que fue vayan y hagan discípulos, no hagan creyentes, sino hagan ¿qué? Discípulos. Y un discípulo es aquel, ¿verdad?, que tiene a su maestro, que le enseña la palabra, que quiere ser como su maestro. Entonces hoy en día tenemos con nosotros a un maestro de la palabra, el doctor Eduardo Ayala Serrano, ¿verdad? Él es egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de tal manera que tenemos una persona que sabe de lo que está hablando. Este trabajo le llevó más de 10 años el poder desarrollar esta Biblia y hoy se las traemos aquí para presentárselas. Así es que les pido que pongan muchísima atención y que puedan al final llevar esta Biblia, porque es un gran tesoro. Hoy tenemos una gran promoción que ya la diremos después. Ahorita queremos que el doctor nos explique cuánto tiempo le llevó realizar este trabajo y de qué manera nos puede ayudar a nosotros como pastores y líderes. Así es que recibamos con un fuerte aplauso para la gloria de Dios al doctor Eduardo Ayala Serrano. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Buenos días, ¿cómo están? Saludos desde Acapulco, Guerrero, a nuestros millones de internautas, desde la Alianza de Pastores Alegro. Un agradecimiento muy especial al capellán Moisés Guillén, ¿no? Fue el contacto para que estuviéramos aquí. Muchas gracias al pastor José Manuel Hernández, apóstol y director de esta fraternidad, y al pastor Gabriel Memije, se me perdió, estaba por acá, ¿verdad? Al pastor, muchas gracias por invitarnos a esta iglesia Arca del Pacto. Y bueno, por supuesto a Moisés Montejano, que es el que me ha estado impulsando para difundir el material. Ya saben, yo no soy muy de estar como en congresos o visitas, soy más intelectual, un ratón de biblioteca. Entonces, bueno, gracias a Moisés, pastor, amigo y representante, a nuestro público latino. El Señor les bendiga, a nuestros seguidores desde la Patagonia hasta Alaska, de España hasta Nueva Zelanda, por supuesto al público hispano hablante en la Unión Americana. God bless America. Y el músculo mexicano, ¿verdad? Siempre el apoyo de nuestros connacionales que nos ayudan. Barajot Rabot Lekulam, bendiciones amplias y mucho para todos. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Tengo el gusto de presentar la Biblia Diacrónica Hebraica. Básicamente se nominó al premio Storyteller, Amazon Storyteller, mi segundo libro nominado a un premio de Amazon. Siempre nos ganan las novelas, ¿no? Les gusta más Harry Potter y ya saben, este tipo de cosas. Pero ¿qué es una Biblia diacrónica y por qué hacerla? Básicamente se trata de una traducción completa de la Biblia, y bueno, es más que eso. Bueno, se los voy explicando con la exposición. Vamos por partes. ¿De dónde saqué mi traducción? Básicamente del Antiguo Testamento, de la Biblia Diacrónica Stuttgartensia, que se conoce como el Códice Leningrado. La han comparado con los códigos del Mar Muerto, y bueno, es bastante confiable, hay pocas diferencias. Y del Nuevo Testamento hay todo un debate si se escribió en hebreo o en griego. Hay cartas que definitivamente son griegas. Juan, todos los escritos del apóstol Lucas, por supuesto, esto es todo lo que escribió el apóstol Pablo, definitivamente fueron en griego. A lo mejor Marcos, Mateo, quizás Santiago pudo haber sido escrito en hebreo. Entonces, bueno, lo tomé del hebreo, básicamente de la traducción de Dalman Delitzsch, de Salkinson Ginsburg,
y por supuesto de la Sociedad Bíblica de Israel. Y para el texto griego usé el Textus Receptus y la traducción de Westcott Scott, y la comparé con la Biblia Reina Valera 1960 y con la Valera Gómez 1995 para tener un texto de respaldo, ¿no? Que no me sacara la traducción nada más de la manga. Entonces, bueno, y el texto, las vocales en hebreo, seguí la tradición de Tiberias. Básicamente, bueno, el hebreo es una lengua muy difícil. Estuvimos, mi esposa y yo, haciendo un posgrado en Israel, me dieron una beca, fue una gran bendición, estuvimos 4 años allá. Y bueno, aparte de la maestría, era una maestría en religión, tenía que aprender hebreo, dominar el hebreo, eran 6 niveles de hebreo, y es tan difícil que reprobé 2 veces el nivel 1 y 2 veces el nivel 2, no son tan burócratas como en México. En México reprueba uno y parece que es pecado capital, me hubieran quitado la beca, pero en Israel me dijeron échale ganas y acábalo. Entonces, bueno, gracias a Dios lo terminé. El hebreo es tan complejo que se escriben las puras consonantes y hay una tradición de vocales que memorizaron los judíos. Y el cambio entre una vocal implica el cambio de una palabra. Por ejemplo, la palabra yam, las vocales son la yud, la y y la m. Yam es mar, y si le cambias la vocal y dices yom, es día. Entonces, bueno, es bastante complicado. Entonces se sigue una tradición de las vocales que van debajo de cada consonante de la Biblia, y bueno, eso se le conoce como la tradición de Tiberias. ¿En qué consiste mi traducción? No es nada más una traducción, es algo de mayor impacto. Básicamente, bueno, vamos a presentarla. Necesito aquí a mi presentadora. Muchas gracias, Pastora Hadassah. Sí sale en el video, señora. Bueno, básicamente es una editorial en México, está publicada en Amazon también. ¿Qué tal es por acá? Pásate de este lado. Ahí sí sale bien, ¿no? Sí. Hay dos ediciones. Una es la edición en Amazon, la pueden adquirir por internet, y bueno, tenemos una edición en México de lujo, es de pasta dura. Tiene un tamaño de 20 por 25, básicamente es el tamaño carta. Tiene 832 cuartillas, 416 hojas, y contiene la traducción completa de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. Le suprimí los libros de la ley que nadie lee, los libros de la ley, voy siguiendo la acción, y las genealogías. A ver si puedes encontrar una genealogía, y las puse de manera gráfica para que pudiéramos nosotros, tener como una impresión más viable de cómo es el texto. Es decir, en vez de decir, no sé, los hijos de José, Naftalí, bla bla bla, lo puse en orden. Tenemos a los padres, a los hijos, a los descendientes, y esto nos da una idea como más visual, ¿no? de cómo entender los tipos de las genealogías. Cuando vemos la genealogía de David es muy interesante. Algo que siempre me llamó la atención es que Sarvia y Joab, ¿no? Siempre estaban como desafiando al rey David. Yo decía, bueno, ¿por qué Sarvia, no? Digo, si era el rey David. Bueno, sucede que es su hermano menor. Esto lo vemos muy claramente en la genealogía, y decimos, por eso tenía ese derecho de decirle a David, si no sales ahora mismo al pueblo, te voy a partir el reino en 2 y esto te va a hacer peor que todos. ¿Por qué? La obsesión de Joab, por ejemplo, de matar a Abner, bueno, pues porque Abner era pariente de Saúl. Entonces nombrarlo general del ejército de David era nombrar a un pariente muy cercano de Saúl. Joab dijo, David no está pensando con la cabeza, ¿no? Lo mato y después averiguamos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces lo vemos esto más claramente cuando tenemos una genealogía visual, que cuando te dicen, no sé, Joab, hijo de fulano, hijo de sultano, y como que no comprendemos bien ese parentesco. Entonces,
Básicamente, muchas gracias, mi amor. Pásale para allá. Nos decía un pastor, nos decía: ustedes son los pastores bebés, porque le digo a mi esposa bebezuca, y ella me dice bebé, me decía son los pastores bebés. Bueno, pues así nos hemos hablado siempre. Y básicamente, bueno, escogí para la Biblia, también es muy importante. Siempre me han gustado los detalles, ¿no? No es nada más de imprimir el texto, sino el detalle visual. Entonces tiene una letra Garamond de 12 puntos. La letra Garamond la diseñó Luis Garamond, Claude Garamond, un francés en el siglo XVI, y la hizo específicamente para que fuera agradable a la lectura, para que fuera una lectura agradable. Es de 12 puntos. Tengo astigmatismo y miopía, entonces las letras pequeñitas, ¿no? Como que no las veo bien, dije quiero una letra grande. Y bueno, las viñetas y demás dibujos que hacen más agradable la lectura. Vamos a pasar, ¿por qué es una Biblia diacrónica? ¿Qué significa diacrónica? Bueno, vamos primero al significado. Diacrónico significa cronológico, entonces es que sigue un orden histórico, y la Biblia como la conocemos está toda en desorden. No sé, la primera vez que leí el libro de Daniel tenía yo una Biblia de comentario, creo que le llaman, ¿no? La Biblia del diario vivir, una Biblia de estudio, esa es la palabra, y decía el comentarista, el libro de Daniel está mal acomodado, ¿no? El primero debería ir tal capítulo, el capítulo 5, después el capítulo 7, y así. Y yo decía, bueno, pues que los reacomoden, ¿no? Que los pongan para poderlo leer en orden, ¿no? Para que uno lo pueda saber cómo va. Y nadie lo hacía, y entonces me pasó como a Gedeón. Dios me dijo un día: pues hazlo tú, ¿no? O sea, tú lo puedes hacer, tienes esa preparación, pues simplemente hazlo. Toda la Biblia está en desorden, o más bien tiene un orden distinto al cronológico, ¿no? Los libros nos enseñaron, los pastores nos hablaban de los profetas mayores, y bueno, no es que fueran mayores que los menores, es simplemente que escribieron más. Se les dice mayores porque el texto son más páginas que los textos pequeños como Habacuc, que son chiquitos, claro, y los acomodaron de más grande a más pequeño. Entonces, cuando los leemos fuera del contexto, como que no entendemos por qué están pasando las cosas o qué están diciendo. Cuando los vemos contextualizados, llegamos a una comprensión distinta. Por ejemplo, cuando se habla del día de Jehová, y dice: los cielos se van a oscurecer, el sol se va a oscurecer. El profeta lo que estaba viendo, me parece que es Amós el primero que utiliza el día de Jehová, era las flechas del ejército persa cayendo sobre los conquistados, y básicamente ennegrecían el sol. Este hombre vio que los persas iban a llegar a Jerusalén, iban a llegar a Israel y los iban a conquistar, ¿no? Y el pueblo estaba muy confiado, porque decían: ¿cómo crees que nos van a conquistar si aquí está el templo y el santuario de Dios? ¿Tú crees que Dios va a dejar que desacralicen el templo? Y venían los otros profetas y les decían: Dios ya ni está aquí, desacralizaron ustedes el templo desde hace mucho, con sus idolatrías, con sus rebeliones, ¿no? Cada rey peor que el otro. Y bueno, todo esto lo entendemos cuando vemos la Biblia nosotros de forma lineal, porque si no, como que no podemos comprender la profundidad de las profecías. Lo mismo pasa con el libro de Daniel. Todo mundo entiende al profeta Daniel como un profeta apocalíptico. No está hablando Daniel del Apocalipsis. Y bueno, la Biblia tiene muchas interpretaciones, puede ser un libro escatológico, pero principalmente es un libro mesiánico. Mesiánico quiere decir que estaba anunciando al Mesías, a Jesucristo. Daniel se escribió 600 años antes de Cristo, y cuando uno hace las cuentas de las semanas, ya ven, las semanas, los días, ¿no? Sumas, restas, te va a dar la fecha en la que va a nacer Jesucristo, 40 años antes.
con una precisión de 40 años. Normalmente pensamos que el tiempo de Dios es exacto, ¿no? Hay gente que dice, Dios dijo al año y exactamente cuando se cumplió un año pasó. Bueno, puede ser, pero el término, el tiempo en Medio Oriente no es como lo conocemos nosotros. Cuando en Egipto te dicen el autobús sale al mediodía, el mediodía es un periodo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, cuando Dios decía en 70 años va a regresar el pueblo de Israel, de acuerdo al profeta Jeremías, en realidad regresó a los 68 años. Entonces, si el profeta Daniel dice en 400 años va a venir el Mesías, 40 años antes o 40 años después, y entendemos la profundidad del texto. Por eso también incluí el libro de los Macabeos, ha causado mucha controversia, pero es un libro central para conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Fue el peor error de Lutero, ¿no? ¿Cómo se atreve? Claro, Lutero sacó estos libros por una cuestión política. Él dijo, los judíos, el judaísmo va a aceptar mi traducción porque los judíos no tienen el libro de Macabeos, lo tienen ellos como un libro histórico, no es como nosotros, historia de México, ellos tienen historia de los Macabeos, es parte de su historia, y solamente con Macabeos podemos entender la abominación desoladora de la que habló Jesucristo, por ejemplo, o los tiempos que estaban anunciando el Mesías. Es tan importante Macabeos porque fue el cumplimiento profético del Estado de Israel. Mucha gente dice el actual Estado de Israel es el cumplimiento de las profecías. No, fue el gobierno hasmoniano que se dio durante el periodo de los Macabeos. Fueron 160 años de libertad completa, económica, política, religiosa. Luego vinieron los romanos, pero tuvieron este tiempo de libertad. ¿Y qué es el actual Estado de Israel? Es la gracia de Dios, es la gracia divina y el reloj que nos está anunciando los tiempos finales. Pero bueno, eso es otra cosa, otro de mis libros. Y el término hebraica, bueno, esto es diacrónico, no puse los textos en orden cronológico. El término es hebraico. Esto quiere decir que tiene hebraísmos, no solamente la traducción, sino que tiene hebraísmos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a profundizar mucho más en el texto. Un ejemplo sencillo: la Biblia en hebreo comienza con la palabra Bereshit. Bereshit en nuestras traducciones puede ser en el principio, puede traducirse como con la cabeza también, pero lo importante es que en hebreo empieza con B, no con E como en español, y esto es un principio para el judaísmo donde se profundiza. Dicen, bueno, ¿por qué? Si es el principio de la creación, Dios comenzó con la B y no con la A, ¿no? O sea, ¿por qué pasó esto? Y empiezan, bueno, a hacer sus elucidaciones rabínicas y dicen, bueno, porque Dios es la A, Dios es la Aleph, e hizo al mundo de la B a la T, ¿no? Porque la palabra Bereshit termina con T, y en hebreo tienen un alefato, es del Aleph a la T, no es como el abecedario que empieza con la A y acaba con la Z. Entonces son cosas donde se entiende más la profundidad. Digo, el mensaje es el mismo, Jesucristo es nuestro Salvador, ¿no? No descubrí el hilo negro. Lo único que hace los hebraísmos es profundizar más en el texto. Me dicen, ¿es usted mesiánico? No somos mesiánicos, somos evangélicos. Mi esposa era luterana, yo nací en una iglesia carismática y no nos funcionamos ahí los dos, ¿no? Luteranos, carismático, y bueno, surgió evangélico, ¿no? Somos evangélicos, básicamente esto es lo que somos nosotros. Y bueno, esto nos queda más claro con un ejemplo. Dice segunda de Samuel 24:2, dice, y el rey Joab, y dijo el rey David a Joab, el general de su ejército. La traducción está en español, el rey David, general Joab, ¿no? Si yo quisiera actualizar los términos,
a un español más moderno, lo traduciría como: y dijo el presidente David al primer ministro Joab. Y todo el mundo me diría: pastor, en ese tiempo no había presidentes, ¿no? Y yo te digo lo mismo, pues en este tiempo tampoco había reyes. Los reyes son de Europa, los emperadores de China, los tlatoanis de México, y tenemos esta mala costumbre de llamarle rey al monarca imperante. Y hay diferencias de profundidad entre la monarquía europea y los melejim, ¿no? El grupo gobernante en Israel. Entonces, este tipo de cosas estamos mal acostumbrados. El término general apareció en Estados Unidos en 1775. Entonces, como estoy mezclando un término del hebreo, un término medieval, que es el término rey, y lo estoy mezclando con un término del ejército de 1775. Son estos detallitos que nos apartan como de entender el etos, la cosmovisión, la profundidad de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, dejé los nombres hebreos en las categorías sociales, ¿no? Por ejemplo, diría: y dijo el Melech David a Joab Susar Jai, ¿no? Entonces, hay gente que dice: pastor, pero yo no entiendo hebreo. Hay un glosario en la parte final, y mi recomendación siempre es: no lo uses, ¿no? Si puse el término, es para que te sumerjas dentro del término. Yo manejo varias tradiciones también, y una de ellas es el hebreo es un lenguaje sagrado para el judaísmo y para los judíos ortodoxos. Ni siquiera usan el hebreo para hablar, usan el yiddish, porque consideran que el hebreo es un lenguaje nada más para orar. Nosotros sentimos una unción muy diferente cuando oramos en hebreo que cuando oramos en español. Que, por cierto, la unción en este lugar, en la alabanza, qué especial, nunca había sentido una unción igual. A veces siento una unción como cambio en el color de las luces, y acá la sentí, dije: ay, estoy todo mareado, me voy a caer. Gloria a Dios por esa unción, por esta alabanza preciosísima. Y otros términos, bueno, las traducciones a veces tienen varios significados. Por ejemplo, la palabra Arum, nos dice la escritura en Génesis, dice: la serpiente era Arum, y el traductor dijo astuta, ¿no? Y cuando el hombre voltea y se ve, el hebreo usa el mismo término Arum, y el traductor nos pone desnudo. Entonces digo yo: bueno, ¿por qué el traductor puso desnudo en un lugar y puso astuto en el otro? Entonces, cuando hay esta diferencia, lo que hice es quitarme de problemas y poner los dos términos, ¿no? La serpiente era Arum, astuta, desnuda, y el hombre vio que era Arum, astuto, desnudo, porque esto nos da la profundidad. Esto quiere decir, por ejemplo, que Adán y Eva sí alcanzaron cierta sabiduría, alcanzaron la astucia de la serpiente y quedaron desnudos y expuestos también como la serpiente. Se hicieron como imagen de Satanás. Esto es bien, ya hasta me dio escalofríos, ¿no? Digo, son cosas que se profundizan para profundizar en la escritura, ¿no? Entonces son las cosas que yo hago o que están presentes en esta Biblia. Hay un glosario, y siempre les digo a los lectores: no lo traduzcan. Puedes leer el término sin hacer la traducción y sin saber hebreo, porque hay gente que me dice: bueno, yo no quiero saber hebreo. No lo traduzcas, ¿no? La frase que leímos, fíjate: y dijo el Melech David a Joab Susar Jai. Puedes incluso quitar las palabras hebreas y sigues entendiendo el texto, ¿no? Y dijo David a Joab, ¿no? Y ya, o sea, sigue estando la comprensión de la lectura, no se necesita saber hebreo. Básicamente, bueno, cuando se reacomoda la Biblia, se le conoce como un proceso, se le llama de construcción. De construcción es quitar un texto, un capítulo,
o un versículo y ponerlo más abajo o más arriba para que quede bien ordenado. Esto fue un trabajo muy artesanal. Voy siguiendo la acción de la historia. Hay quien me decía, bueno, no los puso en orden histórico. No, hay una gran diferencia entre el orden histórico y el orden de la narrativa. Por ejemplo, dicen que el profeta Daniel lo escribieron en el tiempo de los macabeos. Entonces el orden histórico sería situar a Daniel en el tiempo de los macabeos, pero se le pierde la continuidad al relato y nos vuelve a pasar lo mismo que con los profetas mayores y los menores, así que lo introduje en el tiempo de la narrativa, en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Nabónido el regente. ¿Sí me explico? Para que quedara todo en este orden. Y bueno, me van a decir, por esto se vale. Tengo un título de maestría de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Van a decir, ya va a sacar las charolas el pastor. Y no, porque es algo académico que nos sustenta. Tengo una maestría en antropología social de la Universidad Iberoamericana, tengo un doctorado en teología de la Atlantic International University y tengo una licenciatura en el TEC de Monterrey. Y cada vez que me preguntan, ha de entender muy bien la Biblia, le digo, y cada vez que la leo entiendo menos, ¿no? Es muy complejo el texto. Sabía más antes de estudiar, ahora digo, no entiendo nada, Dios mío, ¿no? Es algo bastante complejo. Entonces, bueno, el título en la Hebrea, en la Universidad Hebrea tiene la última palabra en 2 puntos. Uno es la deconstrucción bíblica y otro es la traducción del hebreo, ¿no? Lo que dice la Universidad Hebrea, así es como se traduce, y lo que dice, como se acomoda el texto, así es como va deconstruido. Entonces, el título, bueno, me da esta sostén académico, para que no me digan, lo vamos a quemar en leña verde, ¿no? Digo, ¿cómo se atrevió? Hubo gente que me ha preguntado si no le da miedo que Dios lo castigue porque cambió los versículos y movió y le metió mano a la Biblia, y digo, ay, gracias a Dios, no, estoy con la conciencia tranquila. Es una innovación, es la primera traducción en 400 años al español y es una traducción al español latino. Hay un problema con los hebraísmos cuando los traducen al español. Nos ponen, por ejemplo, en cualquier traducción, te van a decir que Ruach, espíritu, y te lo escriben como Ruach. Y anda la gente diciendo Ruach Elohim. Y me da un coraje y me pongo rojo y digo, no es posible. O andan diciendo Yeshua, que Yeshua te bendiga. Y le digo yo, bueno, vas a ser mesiánico, sé buen mesiánico, no de Yeshua con el acento en la U como se pronuncia. Pero es un problema porque las traducciones vienen del inglés. En inglés la J se escribe como H. Entonces cuando un americano lee Ruach, él pronuncia Ruach. Y en español nos hicieron mala traducción. Entonces dije, no, esta tiene que ser una traducción latina. Finalmente soy mexicano y pongo Ruach, ¿no? Como debe ser y como debe sonar, ¿no? Para que no haya confusiones. Entonces, bueno, esto es algo que aprendí. Tuve maestros muy buenos, George Sabran para la deconstrucción, Moshe Idel también, son eminencias internacionales. Tuve un gran problema en los evangelios y los fusioné, ¿no? Los fusioné, ahí tenía un libro de evangelios sinópticos y dije, los fusioné. Entonces, sacrifiqué la unicidad de cada evangelio, ¿no? El evangelio universal de Marcos, Lucas a los gentiles, Juan a los griegos y Mateo a los judíos, bueno, y lo hice uno solo. Entonces, cuando estás leyendo el texto, te aparecen este tipo de situaciones, ¿no? Donde se mencionan estas cosas. Mira, acá tenemos un ejemplo. Bueno, y además, la forma en cómo se compilaron los evangelios fue de una manera oral, es decir,
había varias tradiciones con pequeños diferencias cada traducción, más bien cada tradición. Esto quiere decir, no había un solo evangelio de Marcos o un solo evangelio de Lucas, sino que había una iglesia que tenía un evangelio y había pequeñas diferencias en cada evangelio. Entonces, ¿dónde están esas diferencias? En el Vaticano. ¿Quién puede entrar al Vaticano? ¿No? Necesita ser amigo del Papa o tener unas credenciales. Lo que hice fue una investigación documental. La Ibero, el doctor Melville me enseñó a hacer investigación documental. Estuvimos en Lecumberri algunos años trabajando ahí. Entonces lo que hice fue introducir manuscritos que solamente que no están al alcance nuestro, no tendrás que sumergirte ahí en el Vaticano. Por ejemplo, Marcos 16:14 dice: estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y ahí introduzco una frase del manuscrito SIN, ¿no? Pongo ahí MS SIN, y la frase dice: y estos alegaron en su defensa: este siglo de iniquidad y de incredulidad están bajo el dominio de Satán, que no deja que los que están bajo el yugo de los Ruach Temeot reciban la salvación. Es decir, es un párrafo que complementa nuestro estudio bíblico. Hay un manuscrito muy interesante en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Apocalipsis, donde dice: yo tengo las llaves del Hades, me parece que dice, ¿no? Del Seol, que es en hebreo. Bueno, en este manuscrito decía: yo tengo los clavos del Seol. Esto lo debemos entender con base al contexto. Los portones de las puertas de las ciudades tenían unos candados de este tamaño y se abrían con los grandes clavos, como con los que crucificaron a Cristo, los doblaban y les servían como llaves. Entonces, si el manuscrito dice: yo tengo las llaves, yo tengo los clavos, bueno, yo tengo las llaves, ¿no? Es un sinónimo de llave, pero el clavo nos vincula directamente con Jesucristo, ¿no? Nos vincula con la crucifixión, nos vincula con el derramamiento de la sangre. Entonces tiene mayor profundidad. Esto es muy interesante. Todos estos cambios los introduzco. Igual, no sé si les ha pasado que dicen: mira, la versión fulana dice una cosa, la versión sultana dice otra, hermano, cómprate las dos versiones y compáralas. Dije yo, voy a meter las diferentes versiones del griego y del hebreo. Un ejemplo: Juan 14:15, el Espíritu Santo en unas versiones de griego dice que es el Consolador, y en unas versiones de griego dice que es el abogado. Entonces yo no puedo, como traductor, ¿cuál agarro? Me late más abogado, no, Consolador, ¿no? Porque el Espíritu me consuela. Lo que hice fue meter las dos, ¿no? Las dos versiones. Entonces quedó un texto que dice: si me amáis con amor agape, guardad mis mitzvot, y yo rogaré a Alab y os dará otro Menahem, otro Consolador, otro Melitz, otro Paracletos, otro abogado. Es decir, pongo los términos hebreos, griegos y la traducción. Esto, por ejemplo, esto es muy interesante del amor agape. Cuando Cristo le pregunta a Pedro si lo ama, está usando el término agape en griego. Le dice: le amas con amor agape, es el amor que da la vida por otros, es el amor de Cristo que murió crucificado. Y Pedro le contesta: Señor, te amo con amor fileo, ¿no? Te amo con amor de hermanos, no doy la vida por ti. Dice: te acabo de negar, ¿no? La verdad es que no moriría por ti. Y le pregunta 3 veces, y en la tercera Cristo se rebaja y le dice: bueno, Pedro, me amas con amor filios. Y Pedro, entristecido, dice: sí, Señor, te amo con amor filios. Entonces estos detallitos como que nos ayudan a profundizar mucho más en el texto, ¿no? Esto es lo que hago básicamente con esta traducción, explorar este tipo de detalles. Tiene 2 índices.
un índice, el índice histórico para que entendamos la Biblia dentro de la historia universal. Hay un capítulo, por ejemplo, que se titula Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, en algún momento de la historia, en Macabeos, fue rey sobre Israel, ¿no? Herodes Antipas, pásale hermana, sin temor al éxito, Herodes Antipas, también, y Jesucristo también fue rey. Algo que nos pasa desapercibido es que cuando nuestro Mesías entró en Jerusalén montado en un asna, es como entraban los reyes a tomar posesión. Entonces la gente lo vitoreaba y le decía: Hosana al hijo de David, lo están reconociendo como rey. Murió como rey, murió crucificado como rey. El gobierno romano lo reconoció como rey. Entonces el judaísmo lo reconoció como rey, ¿no? Cuando entró a Jerusalén montado en el asna, y el gobierno romano lo reconoció como rey también cuando murió como el cargo fue sedición, ¿no? Se quiso hacer rey de Israel, y por eso lo vamos a crucificar. Entonces un capítulo dice Jesucristo, ¿no? Para que entendamos este tipo de controversias. Y el otro índice, bueno, es el normal, para que encontremos los libros, ¿no? Se puede encontrar cualquier texto. Cuesta un poquitín más de trabajo porque están deconstruidos, pero ya una vez que se acostumbra uno es más fácil. Yo en lo personal le puse estos separadores, ¿no? Y me ayudaron muchísimo. Entonces aquí mi presentadora, si quieres, no se busca una cita, no de este lado para que salgas en la cámara, sí, muy bien. Mira, acá busca, por ejemplo, mira, vamos a ver una Oseas, aquí está Oseas, y busco una cita, no sé, Oseas 3:4, ¿no? Entonces, bueno, digo, es un poquitín más complejo, pero digo, yo estoy acostumbrado a mi Biblia, ya hasta sabía exactamente en qué lugar está el versículo, ¿no? Busca uno y se está como a la izquierda o está aquí abajo. Entonces, bueno, es una forma distinta de leer. ¿Qué dice? Porque muchos días estaban los Bnei Israel sin Melech, sin Sar y sin Sabach, sin Matzeba y sin Ephod y sin Terafim. Ahí está. Y lo mismo en el Nuevo Testamento. Puso en las cartas de Pablo, siguiendo el orden de los hechos, ¿no? Entonces, el libro de Hechos hay que entenderlo dentro de las cartas de Pablo. Muchas gracias, mi amor. Y básicamente, bueno, esto es lo que es la Biblia. Es más que una traducción, es más que una deconstrucción, yo siento más que una Biblia de estudio o un texto de estudio. Y bueno, también me traje unos libros. El de Edén a Sodoma es un libro complementario. Tengo unos 25 libros, muchas gracias. Básicamente, del Edén a Sodoma es para profundizar en el texto bíblico, para profundizar en la diégesis. Tengo algunos ejemplos, también algún análisis científico social. Por ejemplo, cómo apareció el nombre de Dios. Dios en español viene del griego Zeus. Cuando nosotros decimos Dios mío, estamos diciendo Zeus mío. Conste que no soy promotor de que le digamos otro nombre a Dios, ¿no? Finalmente lo que cuenta es la intención, no le sigo diciendo Dios mío, pero es importante cuando menos saber los orígenes. En este libro, por ejemplo, hago un análisis de cómo apareció el nombre de Dios, el apocalíptico y Elohim, el nombre bíblico. Después apareció Jehová. Si me preguntaran a mí cómo se pronuncia, yo diría Yahvé, pero la traducción de Tiberias dice Jehová, entonces bueno, puse Jehová. Y me fui a las pruebas rupestres hace 25,000 años, donde se veían estos númenes con cuernos, los cuernos de la luna. No estamos muy acostumbrados a ver cuernos y decir, oh, esto es del diablo, pero no, el diablo como suplantador
se pone los cuernos divinos. Por eso cuando Moisés baja del monte, dice la escritura que se le ven cuernos de luz, ¿no? Entonces, bueno, todo este análisis, cómo apareció el nombre de Dios, es muy interesante. Bueno, se llama Del Edén a Sodoma, porque empiezo en el Edén, acabo en Sodoma. Ya saqué el tomo 2, pero está nada más de venta ahorita en Amazon. Por ejemplo, cuando Taré sale de Ur de los Caldeos, dicen las crónicas babilonias que había toda una revuelta intestina y un problema en Babilonia. Dicen quién era rey y quién no era rey. Hubo 60 reyes en un año. ¿Te imaginas la inestabilidad, no? Entonces entiende uno que a lo mejor Taré salió porque había conflictos políticos en el país y dijo, vamos a buscar algo más pacífico, ¿no? Entonces son cosas como más interesantes. Y palabras hebreas para profundizar. Por ejemplo, Edén viene del término etna, placer, o Abel viene de la palabra Hebel, el nombre de Abel, que significa sollozar, ¿no? Y entonces, bueno, entendemos la historia en su contexto. O la androginia divina, un tema muy complicado. El espíritu de Dios es femenino, el término hebreo es la ruach, ¿no? Como le decimos nosotros, a la mar, ¿no? O el mar, bueno, es femenino, y entendemos que Dios no es machista ni misógeno, ¿no? Sino que tiene también una parte que nos entiende. Por ejemplo, Shaddai viene de la raíz de Shedim, senos, y debemos entenderlo, bueno, cuando la Biblia nos dice que vamos a ir al seno de Abraham, Dios tiene esa ternura como para mecernos como a bebés, ¿no? Tenemos siempre esta idea, Dios fuerte, poderoso, enojón, Dios Padre, ¿no? Y Dios Hijo es bien bueno. No, hay un Dios Padre también que nos puede tomar como hijos, y que tiene esta delicadeza femenina. Y hablábamos mucho de profecía. Entonces, bueno, también les traje este libro, La Bestia, el Diablo y el Falso Profeta. También estuvo nominado al premio Storyteller 2020 en Amazon. Siempre nos ganan los novelistas, ¿no? Vienen por millones los novelistas, bueno, y uno ¿no? Intentando ahí ubicarse en nichos cristianos. Cuando deconstruí la Biblia, me llamó a mí mucho la atención el proceso de construcción profética. Dijimos, por ejemplo, que Amós, no me acuerdo si fue Amós, que fue el primero en visualizar el día de Jehová, ¿no? Después lo retomó otro profeta y le añadió, le quitó y creó su propio concepto. Y después apareció otro y otra vez lo deconstruyó y lo añadió, le quitó. Y me llamó mucho la atención que la profecía fuera un proceso dinámico, no es un proceso estático. La profecía bíblica fue un proceso de construcción de miles de años, ¿no? El Apocalipsis lo cierra y dice, se acabó, ya nadie más puede deconstruir, este es el último libro deconstruido, pero retoma todos el Antiguo Testamento. No puedes entender el Apocalipsis si no te vas al fundamento de cómo apareció el concepto. Entonces, bueno, en este libro manejo algunos principios fundamentales. ¿Quién es el profeta? Viene del jifil Jeví, que significa traer. Entonces es el que trae la voluntad de Dios, es el que trae la revelación de Dios a la tierra, los diferentes niveles de interpretación que tiene la palabra de Dios. Los judíos manejan 4 niveles, le llaman pardes, los 4 niveles de interpretación, pero aparte la Biblia tiene otros 4 niveles más de interpretación. Viene hasta el nivel personal, le llamamos la palabra rema, cuando Dios te habla personalmente a ti por medio de la Biblia. Entonces, bueno, entendemos la escritura en estos diferentes niveles, en su contexto, no lo que quiso decir el profeta, lo que les dije, ¿no?
que el hombre visualizó al ejército que iba a venir a Jerusalén y dijo, va a venir la oscuridad de las flechas del ejército asirio, claro, pero tiene otros 7 niveles más de comprensión. Y finalmente este libro de Intifada, cuando fuimos a Israel, fuimos en el año 2000, llegamos en agosto, y la intifada empezó en septiembre. Intifada se le llama al levantamiento árabe. Entonces, bueno, nos tocaron situaciones muy difíciles. Es un libro un tanto biográfico. Nos tocaron 2 bombazos bastante fuertes en Jerusalén. Uno, estábamos en un café en el centro, nos han ido a visitar a mi mamá, y de pronto el cielo estaba así como hoy, ¿no? Un poco nublado, y cuando cayó la bomba, explotó la bomba, dije yo, ¿qué es esto, un rayo o qué? Y la gente empezó a gritar, a correr, y me salí del restaurante, y había, atravesando la calle, 4 muertos en ese momento. Me empezaron a hacer las piernas así, yo pensé que esto nada más pasaba en las películas, me empezaron a hacer las piernas así y a castañarme los dientes, dije yo, ¡oh, qué miedo!, ¿no? Y entré en pánico, ahí sí me dio terror. Y bueno, es un libro donde analizo desde una perspectiva histórica, desde la deportación de Babilonia, quiénes son los actores sociales, a quién le pertenece la tierra, quiénes son los que están luchando con Israel, porque a veces tenemos una postura influida por los medios. Me costó bastante tiempo escribir el libro. El conflicto fue en el 2000, en el 2003 sería el conflicto, y lo escribí, mira, en el 2018. En el 2018 tuve que dejar pasar mucho tiempo para realmente poder entender el conflicto, ¿no? Llegaban los árabes, tengo amigos musulmanes, y se inmolaban mecánicamente, jalaban la bomba, no es como en las películas que le pican un botón y explota, ellos mismos morían, ¿no? Al grito de Allahu Akbar, y ¡pau! A veces no morían completamente, la bomba no explotaba bien, las bombas eran caseras, esto quiere decir que tenían tornillos, tuercas, cuando te dicen hubo 9 muertos, sí, claro, y hubo como 100 heridos, ¿no? La maestra, gracias a la cual aprendí hebreo, se llamaba Neta, me decía Neta que sí. En hebreo la palabra Neta significa plantar, entonces bueno, era como una plantación ahí de hebreo. Quedó con un brazo mal, ya no pudo dar clases, la tuvieron que jubilar a muy temprana edad. Entonces son cosas que uno vive y dices, ay, el palestino se inmoló, claro, y después pasan los aviones israelíes, ¿no?, a bombardear Gaza o Samaria, ¿no?, con todo, y con tanques, y uno dice, ¿a quién le doy la razón? ¿A quién le doy la razón? Me costó mucho tiempo entender realmente el conflicto y qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, es un libro muy actualizado para que sepamos por qué están actuando así los musulmanes. Para ellos es un territorio sagrado, todo el Islam. No es como el turista que llega a México y se pasea por donde quiere. Cuando tú vas a Egipto, por ejemplo, o Arabia Saudita, hay en la carretera lugares donde dice se prohíbe la entrada a turistas, desvíese por acá. O sea, uno no puede pisar el suelo sagrado del Islam porque lo contaminas, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, el Estado de Israel, es como una mancha en el zapato, dicen toda la región es sagrada. ¿Qué están haciendo estos judíos aquí, no? Y bueno, es un conflicto bastante fuerte lo que está pasando hoy en Gaza. Entonces, bueno, lo podemos entender, siquiera para tener una perspectiva más abierta de lo que es el conflicto y no dar alguna respuesta sin una base. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. En Amazon tiene un precio de 2,000 pesos, más o menos con el envío, y bueno, la tenemos aquí en Editorial AMI en 1,500 pesos. Entonces, bueno, pídela, tenemos ahí varios representantes. El Señor les bendiga a todos nuestros internautas, el Señor esté con ustedes. Brajot Rabot, en el nombre de Yeshua HaMashiach.
Amén y amén.